Bueno, en esta mañana, en este día vamos a ver patología de las vías biliares. Vamos a ver en especial cuatro patologías que son colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Mm, Estas últimas patologías que hemos estado viendo están bastante relacionadas, ya que hemos visto la glándula anexa, patologías del páncreas. Esta patología del páncreas va en relación también con las patologías de vías biliares. Si ustedes recuerdan, la gran mayoría, el gran porcentaje de más o menos 80% de las patologías pancreáticas son por causa de una patología biliar adyacente. Ahora, eh, también hemos visto patologías hepáticas en donde hay una congestión biliar y también puede darnos como resultado una patología, una patología hepática, darnos como problema también una patología biliar. Entonces están bastante relacionadas. Prácticamente con esto finalizamos, jóvenes, así que cualquier duda, no duden en hacérmela conocer. Antes de comenzar en patologías de vías biliares, vamos a recordar un poco la anatomía. Ya vamos a recordar un poquito la anatomía en cuestión de vías biliares. Teníamos nosotros las vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas. Las que hoy día vamos a ver son las extrahepáticas. Aquí podemos ver nosotros las vías biliares extrahepáticas están formadas por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Se unen y forman el hepático común. El hepático común se une al conducto cístico, el conducto cístico obviamente a la vesícula biliar, y al unirse el conducto cístico con el conducto hepático común, forman este único conducto largo que se llama el colédoco. Esta es una imagen anatómica del libro y esta es una imagen contrastada, una RCP más o menos, en la que introducen contraste a través de la vía biliar y pinta toda la vía biliar, la vesícula, la hepática derecha, izquierda, el cístico y el colédoco. ¿Ya? Pero esta es la imagen anatómica. Vamos a ver un poquito sobre las medidas en cuestión de las vías biliares. Es muy importante que nosotros manejemos muy bien esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros diagnósticos que vamos a hacer va a ser sobre todo por imagenología, por ultrasonografía o ecografía, como ustedes quieran. Entonces, muchas veces la parte ecográfica nos va a reportar medidas, porque ellos tratan de medir siempre, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos las medidas normales para poder hacer la diferencia y ver si esta es o no es una medida patológica la que nos está reportando el ecografista. En esta situación les voy a mostrar la hepática derecha, mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. La hepática izquierda también mide 3 centímetros de longitud y su diámetro de ambas está 3 milímetros. El conducto cístico mide aproximadamente 2 centímetros de longitud por 3 milímetros de diámetro. ¿Ok? Y está en la vesícula biliar, que tiene la forma de una pera. Para su estudio anatómico presenta un fondo, un cuerpo, un cuello bacinete. La vesícula biliar mide de longitud 8 centímetros, 4 centímetros de ancho y 4 milímetros en el grosor de las paredes. Y para culminar, tenemos el conducto colédoco. El conducto colédoco mide aproximadamente 8 centímetros de longitud, ya 8 centímetros de longitud y tiene medidas de diámetro. En la parte proximal, si ustedes se fijan, es un poquito más gruesa. En la parte distal, un poquito más estrecha.
aquí en la parte de arriba mide aproximadamente hasta 7 milímetros. Y aquí en la parte de abajo mide aproximadamente 3 milímetros cuando está por desembocar en la ampolla de váter. El colédoco desemboca en la ampolla de váter, que se encuentra en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? ¿Unido a quién? Unido al conducto de Wilson, ¿no es verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿ya? Ahora, bueno, ambos conductos hepáticos sabemos que salen del hígado. El conducto cístico, la unión de ambos, el conducto hepático común, la unión de ambos. El conducto cístico está provista de una pequeña válvula que evita el reflujo biliar. Se llama la válvula de Heister. Ya, pero muchas veces esta válvula puede fallar, ¿no? Porque hemos visto casos de bastantes cálculos que han salido de la vía biliar y se han ido a colédoco. La vesícula biliar la forma una pera, vuelvo a repetirla, para su estudio anatómico presenta un fondo, un cuerpo, un cuello o bacinete que está unida al conducto cístico. El colédoco para su estudio anatómico presenta 4 porciones. La porción supraduodenal arriba del duodeno, retroduodenal detrás del duodeno, retropancreática detrás del páncreas e intraparietal dentro del intestino, ¿ya? Entonces, 4 porciones: supraduodenal, retroduodenal, retropancreática e intraparietal. Esas son sus 4 porciones del colédoco. ¿Ok? Entonces, eso está bastante relacionado con el duodeno y el páncreas, si ustedes se dan cuenta. Por eso es que les digo que cuando un cálculo recorre el colédoco puede afectar a estos órganos, tanto al duodeno como también al páncreas. Bueno, ¿qué más me falta? A ver, ya, la configuración interna de tanto del conducto, de los conductos colédocos de la vesícula biliar, estas están constituidas por 4 capas. La capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Que es casi igual a la del intestino. La capa mucosa, en el caso de la vesícula biliar, segrega muco. La capa submucosa, un tejido celular conectivo. La capa muscular, un músculo liso, y la capa serosa, que es la que recubre la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior está libre y la cara posterior está unida al hígado, ya a través del peritoneo visceral. ¿Ok? A través del peritoneo visceral está unida a esta. ¿Qué más? A ver, eso, con esta parte. El colédoco ya sabemos cuáles son sus relaciones. Ahora, cómo está irrigado toda esta parte, esta zona? Está irrigado por la arteria cística. La arteria cística es rama de la arteria hepática derecha. Ahí vamos a ver un poquito sobre el triángulo de Calot. El triángulo de Calot, que está formada entre el borde inferior del hígado, el conducto hepático común. Aquí viene el borde inferior del hígado, aquí está el conducto hepático común y aquí el conducto cístico. Llegan a formar un triángulo que se llama el triángulo de Calot. Por ahí va a pasar la arteria cística, que les voy a mostrar en una imagen, que es la que va a ir a irrigar toda esta zona. En la cirugía tenemos mucho cuidado con esta zona, porque si lesionamos la arteria cística y no la ligamos, no vamos a poder trabajar de manera correcta. ¿Ok? Eso. La inervación está dada por la parte tanto simpática como parasimpática. La parte parasimpática representada por el nervio vago y la simpática por las cadenas ganglionares esplácnicas. Aquí les muestro un poquito sobre la imagen anatómica, cadavérica en este caso, pero es la misma, ¿no? Entonces fíjense que la cara posterior está unida al hígado a través de esta peritoneo,
la cara anterior queda libre. El fondo de la vesícula, el cuerpo de la vesícula, el cuello o bacinete y el conducto cístico, que está provista de una válvula que es la válvula de Heister, ¿ya? Vemos aquí las capas de la vesícula biliar, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿no? Entonces, estas son las partes de la vesícula biliar. Antes de que pasemos un poquito esta parte de las patologías, bien hemos recordado la parte anatómica. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de la vesícula biliar, de las vías biliares? Bueno, de la vesícula biliar, su principal función es la reservación, reservar bilis, ¿ya? Reservar bilis. La bilis que es procreada, que habíamos dicho que en el hígado se produce aproximadamente 2000 ml hasta 2500 ml diario de bilis. Esta va siendo almacenada de manera, como les digo, de poco en poco más o menos, de manera provisoria a la vesícula biliar. Entonces, en dicho momento, cuando el paciente ha consumido alimentos colecistoquinéticos me refiero a alimentos grasosos, por ejemplo, un pollo frito, soda, o sea, cosas que tienen bastante grasa, ¿ya? Entonces, de esa manera es que actúa, ¿no? La colecistoquinina, la motilina, y estas van a hacer que se desencadene la apertura de la válvula y la salida de la bilis para ir a través del colédoco hasta el duodeno, y su principal función es justamente esa, ¿no? Segregar la bilis que se ha formado. ¿Para qué? Para la degradación de los lípidos, para la degradación de las grasas. Entonces, esa es la función principal de la vesícula biliar, reserva de bilis, y de los conductos biliares, obviamente que van a ser nuestro camino para poder llegar hasta el intestino, en este caso el duodeno, y que el paciente pueda recibir este jugo bilioso para la degradación de sus lípidos. Es por eso que cuando una persona ya no tiene vesícula biliar, lo más aconsejable es pedirle al familiar o a su paciente, en este caso, de que en lo posible no consuma mucho lo que son grasas, comidas grasosas, porque ya no tiene vesícula, entonces no va a haber algo que le ayude a degradar estos componentes. ¿Ok? Entonces esa es su principal función, jóvenes. Ahora, siendo esto, vamos a revisar 4 patologías. En esta primera parte vamos a revisar colelitiasis y colecistitis. En nuestra segunda clase vamos a revisar coledocolitiasis y colangitis. Y al finalizar vamos a hacer un resumen. Ahora, ¿qué es la colelitiasis? Vamos a comenzar con esta. Es una de las patologías más benignas, pero frecuentes. Se van a darse cuenta que la gran mayoría de las personas, en un 50 o un 60%, llegan a producir una colelitiasis. ¿Esto por qué ha ido aumentando? Porque antes no era tan frecuente, pero ha ido aumentando por la mala alimentación, ¿no? Cada día se apertura más restaurantes que son de comida rápida. Entonces estas comidas rápidas son hechas en base a bastante grasa, y eso ayuda a que se haga la emulsificación en el caso de las grasas, y llegar a producir con el tiempo formación de cálculos biliares, ¿ya? Entonces, la colelitiasis, ¿qué significa? Como dice su nombre, colelitiasis. Cole significa vesícula biliar y litiasis, cálculo. Colelitiasis, presencia de cálculos en la vesícula biliar. Esta presencia de cálculos en la vesícula biliar puede ser de diferente manera. Como un cálculo único o cálculos grandes, son piedras, lo que comúnmente decimos, el lodo biliar o barro biliar, que es como una arenilla, o microlitos, que cuando ya están el barro biliar formándose pequeñas piedritas, a eso se llama microlitos. Esas son las peores porque son piedras bien pequeñitas, y esas piedras pequeñitas se pueden salir por la vía biliar
por el conducto cístico y producir una coleocolitiasis. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, vámonos por partes. Colelitiasis, cole, vesícula biliar, litiasis, presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. ¿Qué tipo de cálculos? Cálculos únicos, barro biliar, microlitos. Ahora, dependiendo de la zona donde se presente el lito, recibe una nomenclatura. Por ejemplo, en este caso, como ustedes ven aquí arriba, si es que el lito está en el conducto hepático, se llama hepatolitiasis. Si es que el lito está solamente en la vesícula biliar, como ven aquí varias piedritas chiquititas, se llama colelitiasis. Pero, ¿qué pasa si tenemos aparte una piedrita en el conducto cístico? Se llama colecistolitiasis. Cole, vesícula, cisto, cístico, y litiasis, presencia de cálculos en ambos lugares, ¿no? Entonces, colecistolitiasis. Si nosotros vemos el cálculo migrado hacia colédoco, se llama coledocolitiasis, que lo vamos a ver más adelante. Esta es la imagen característica de una vesícula retirada con microlitiasis, ¿ya? Como les decía, estas son las peores, ¿ya? Fíjense que tiene un lito a nivel del conducto cístico, también en la vesícula biliar, son varios litos pequeñitos que presenta el paciente. Entonces se llama colecistolitiasis, pero estas son las peores porque pueden salirse estas piedritas pequeñitas y como les dije, producir una coleocolitiasis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En este temario vamos a ver un poquito sobre la parte imagenológica, ya que si ustedes se van a darse cuenta, en casi todas las patologías son parecidas. Bueno, y de hecho todas van a afectar a la vía biliar y también a la vesícula biliar, ¿no? Entonces, en gran manera nos va a ayudar la parte imagenológica a hacer la diferenciación. Obviamente que clínica y laboratorialmente también se hace una diferenciación de cada una de ellas. No son las mismas, ¿ya? Y la conducta tampoco es la misma para las cuatro. Entonces, vamos a ver un poquito y recordar más que todo, porque esto seguramente ya lo han visto en la parte de imagenología, la parte de la ultrasonografía, ¿ya? Nosotros en ultrasonografía, y al finalizar les voy a dar una pequeña demostración de solamente imagenología, de la parte ecográfica, para que ustedes puedan hacer su diagnóstico bien, ¿ya? Para que nadie le diga, tiene cálculos en la vesícula y sin embargo uno no lo ve, ¿no? La imagen. Entonces, eso es muy importante, ver la imagen. Entonces, en el caso de ecografía vamos a ver imágenes. En ecografía describimos las imágenes como imágenes hiperecogénicas, más blancas que el hígado, hipoecogénicas, más oscuro que el hígado, isoecogénica igual al hígado, y anecoica, que es el negro puro, que es la representación del líquido, ya sea agua, ya sea líquido dentro de la cavidad, ya sea sangre dentro de las arterias, o la bilis, que está dentro de la vesícula biliar, anecoico, la representación de los líquidos. Entonces aquí más o menos pueden ver ustedes una imagen de una vesícula biliar, que fíjense que la delimitación de las paredes de la vesícula son una imagen hiperecogénica, solamente las paredes, el contenido anecoico, que es característico del líquido, en este caso la bilis, y aquí vemos presencia de un poquito ya de barro biliar y pequeños microlitos, que ahorita vamos a ver las características de la presencia de cálculos, que seguramente ustedes lo han visto ya esto como les digo, en imagenología, pero igual lo vamos a volver a revisar. Aquí les muestro otra imagen ecográfica, ¿ya? Fíjense las imágenes, imagen hiperecogénica que delimita la vesícula biliar con contenido anecoico, pero este contenido anecoico no es del negro puro. Fíjense que esta parte sí es negro puro, pero este no es negro puro. Tiene así como
como pequeñas partecitas blancas, puntitos blancos, ¿no es verdad? Eso es característico cuando el paciente está lleno de barro biliar, lodo biliar. Todo lo que son puntitos así son como arenilla, como arena, ¿no? Entonces eso es la representación de este, ¿no? Bueno, esta parte no es importante. Ahora, nosotros tenemos hablando un poquito sobre la epidemiología, vuelvo a repetirles que las litiasis biliares son patologías bastante frecuentes en nuestro medio. Entonces, em, nosotros vemos que la proporción en el caso de la presentación de esta patología es más que todo en las mujeres que en los hombres, con una proporción de 2:1, o sea, por cada 2 mujeres enferma un hombre, entonces más somos las mujeres. La litiasis en familiar de primer grado eleva riesgo 4 o 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi papá o mi mamá han tenido litiasis, probablemente aumenta el riesgo en mi caso porque lleva una mala alimentación desde niño. Grupos étnicos como los hispanoamericanos, escandinavos también. Y el riesgo acumulable con la edad. Normalmente esta patología es muy frecuente a partir de los 40 años. Arriba de los 40 años es común encontrar esto, pero esto ha ido cambiando, sobre todo en nuestro medio, aquí en Bolivia. Probablemente en otros países todavía sigan siendo mayores de 40 años, pero aquí es muy común encontrar colelitiasis, incluso en pacientes desde los 12 años, 15 años, que llevan una mala alimentación desde niños. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores etiológicos para que se dé esta patología? Aquí nosotros vamos a encontrar las 4 F, que son por siglas en inglés, que son el FAT, el FORTI, el FEMIL, el FERTIL. ¿Qué significa FAT? Obesidad. Todo paciente que sea obeso, jóvenes, tiene mucho más, o sea, son como les digo, tiene un factor de riesgo para que el paciente pueda hacer una litiasis biliar por el aumento de los ácidos grasos. Forti, como les decía, pacientes mayores a 40 años, pero vuelvo a repetirles, esto ha ido cambiando con el tiempo. FEMAL, las mujeres. Resulta que las mujeres somos las más propensas a producir cálculos en la vía biliar o en la vesícula. ¿Y esto por qué? No siempre porque llevemos una mala alimentación, sino que muchas veces por el aumento de las hormonas, por los cambios hormonales, por los anticonceptivos que muchas veces jovencitas utilizan desde temprana edad. Entonces, como son hormonas, eso aumenta los ácidos grasos, emulsifica y puede con el tiempo formar microlitiasis o litiasis. Fértil, que es multípara, aquellas mujeres que en este caso, por ejemplo, todas las mujeres que son multíparas con el tiempo pueden llegar a ser, es muy frecuente ver que después del embarazo tengas cólicos biliares y resulta que formaste cálculos biliares porque llevaste una mala alimentación. Pero no tanto por la mala alimentación, sino porque el útero del bebé, o sea, el útero grande, va comprimiendo el hígado, cosa que va comprimiendo también la vía biliar y esto evita a que la vesícula biliar drene la parte biliosa. Entonces esto agrava un poquito el cuadro y hace de que él con el tiempo vaya procreando en el transcurso de los 8 meses, 9 meses de embarazo, vaya procreando cálculos. ¿Ya? Entonces, esa es la factores etiológicos para que se dé una litiasis biliar: obesidad, edad mayor a 40 años, mujeres y multíparas. Ahora, ¿pero esto por qué sucede? En el caso de la edad, por ejemplo, por el aumento de la secreción del colesterol en la bilis, en la disminución de la síntesis de los ácidos biliares. En el caso del sexo femenino, por los estrógenos, a veces, ya les dije, no siempre asociada al uso de los anticonceptivos desde temprana edad, aumento de secreción de colesterol en bilis, aumento del tránsito intestinal en el caso de las mujeres. La obesidad, como les decía, ¿no? Porque hay un aumento de secreción de colesterol en la bilis y hay un aumento de síntesis de colesterol. En el embarazo, porque hay un aumento de secreción de colesterol en bilis y porque además disminuye la motilidad de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque está comprimida la vía biliar. En estos casos hay una pérdida rápida de peso. Cuando hay una pérdida rápida de peso, también nos puede hacer un factor
para que el paciente produzca cálculos biliares, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque hay un aumento de secreción del colesterol en la bilis, ¿ya? Porque hay una disminución de la síntesis de los ácidos grasos y porque también disminuye la motilidad de la vesícula biliar. Ahora, también otros pueden ser los medicamentos, como les decía, hay algunos medicamentos que pueden producir con el tiempo litiasis biliar. En el caso de las mujeres hablamos de los anticonceptivos orales. También en los hombres cuando utilizan algún tipo de hormona para hacer crecimiento muscular, qué sé yo, eso también con el tiempo te puede hacer producir litiasis. La ceftriaxona y el octreotide es igual, medicamentos, ¿no? Pacientes que tienen nutrición parenteral total porque disminuye la motilidad de la vesícula biliar. Enfermedades de hilo terminal porque disminuye la secreción de las sales biliares por menos reserva de ácidos biliares y las hipertrigliceridemias, ¿no? Ahora, ¿cómo es que sucede la litiasis de las vías biliares? ¿Cómo sucede esto? Resulta que se da por tres cosas, ¿no? Que son la supersaturación de colesterol de bilis cuando nosotros estamos consumiendo alimentos con bastante colesterol, entonces sucede eso, ¿no? La supersaturación de colesterol en bilis, la nucleación acelerada, que es cuando como estas pequeñas, como hay bastante bilis espesa, se va anucleando, ¿no? O sea, se va uniendo y con el tiempo, acompañado de una hipomotilidad de la vesícula, comienza a formarse el cálculo, ¿no? Entonces, como ven acá, por eso se da una supersaturación, la nucleación de los cristales y más la hipomotilidad llegan a formar los cálculos, ¿no? Esto se va a darse principalmente en toda la parte del árbol hepatobiliar por un sistema de baja presión hidráulica, por un sistema de flujo lento, por un sistema de conductos pequeño calibre y por solutos presentes en bilis, ¿ya? O sea, el paciente no toma agua, el paciente tiene un sistema de baja presión hidráulica, el flujo de su bilis es lenta, el sistema de conductos es de pequeño calibre, todo eso van a ser factores patogénicos que nos pueden llevar a una litiasis de vías biliares. Ahora, muy bien, tengo piedra, tengo cálculos, pero ¿qué tipo de cálculos tengo? ¿Y cuáles son sus características? Dentro de los cálculos biliares nosotros vamos a encontrar los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios, ¿ya? Los cálculos de colesterol son puros, son constituyentes de mayor a un 50%, son los más frecuentes, ¿no? Son los que ven ustedes aquí en esta imagen, amarillitos, ¿no? Son pequeñitos y amarillos y están formados por los cristales de colesterol. Ahí ven el cálculo de la imagen pequeñita, ¿no? El cálculo pequeño amarillo. Ahora, los pigmentados tenemos dos tipos que pueden ser negros o cafés pardos. Los negros, más que todo, son cálcicos porque son los que se puede ver incluso en la radiografía porque están formados por bilirrubinato de calcio. Complejos poliméricos con calcio, cobre, glucoproteínas sin cristales y con el tiempo puede producir una cirrosis o una hemólisis crónica. En el caso de los cafés o pardo, puede estar formada por sales cálcicas de bilirrubina no conjugada con cantidades variables de colesterol y proteína y que están asociadas a infecciones crónicas, un citoesqueleto de bacterias en microscopía. Vuelvo a mostrarles la imagen de la presencia de cálculos en vesícula y también en cístico, que es conocida como colecistolitiasis. La ultrasonografía normal, que vamos a verla bastante en todo este tipo de patologías y que prácticamente les voy a dar una clase extra aparte de eso para que ustedes puedan lecturar bien una ecografía. Pero aquí para que veamos un poquito, vemos las imágenes hiperecogénicas de la pared de la vesícula, el contenido anecoico. Ustedes ven esta imagen, es esta la proyección en el caso de la imagen ecográfica, pero es esta la que les van a mandar el ecografista. Entonces ahí ven la imagen, esa es una ecografía de vesícula biliar normal. Aquí igual, ¿no? No es tan legible, pero se ve, ¿no es verdad? Las imágenes hiperecogénicas de las paredes de la vesícula, el contenido anacoico no presenta cálculos. Ahorita les voy a mostrar imágenes con cálculo para que ustedes hagan la diferencia. Entonces aquí vamos a ver imágenes ecográficas, ¿ya?
de la vesícula biliar. Fíjense, la imagen hiperecogénica de las paredes de la vesícula, el contenido anecoico, y aquí están dos piedritas, ¿ya? Pero ¿cómo se llaman esas dos piedritas en imagenología? En imagenología nosotros las describimos como reverberaciones, que son características como cuáles. Las imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, así se las llama, ¿ya? Los cálculos biliares son imágenes hiperecogénicas, hiper porque es blanco, hiperecogénico, con sombra acústica posterior porque fíjense que da una sombra, ¿no? Da una sombra en toda la parte detrás del cálculo. Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior son características de las imágenes en ecografía. En radiografía también podemos ver piedritas, ¿ya? Siempre y cuando sean de bilirrubinato de calcio. Cuando son de bilirrubinato de calcio, como son cálcicas, se produce la imagen radiopaca en este caso, ¿no? Dentro de la vesícula biliar. Ahora, ¿cómo se torna la enfermedad de las litiasis de las vías biliares? Bueno, en realidad la historia natural de la enfermedad, los pacientes pueden ser asintomáticos en su gran mayoría. Es mucho más frecuente, pacientes asintomáticos. El paciente puede tener cálculos biliares y estar mucho tiempo con eso sin darse cuenta. Como también hay pacientes sintomáticos que ya les voy a ir mostrando, ¿no? El desarrollo de los síntomas se da en un 2% por año en los primeros 5 años y después va disminuyendo. Solo 3 pacientes desarrollan complicaciones, todas precedidas por síntomas, ¿no? La colecistectomía profiláctica no está recomendada. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a sacar la vesícula para que no forme cálculo. No se recomienda porque la vesícula sí tiene una función específica. Su función es almacenar la bilis y para que cuando salga los alimentos colecistoquinéticos y esta bilis almacenada, concentrada, se puede decir, sea de mejor ayuda para la degradación de estos componentes. Ahora, en los diabéticos tiene el mismo riesgo. La colelitiasis sintomática, esa es una vez que aparecen los síntomas, estos recurrirán en un 38% a un 50% de pacientes por año, con una mayor incidencia de complicaciones de 1%, 2% en un año. Hay que corroborar que el dolor sea producido por colelitiasis y en estos casos siempre ofrecer una colecistectomía. Muy bien. Pero ¿cómo se manifiesta la colelitiasis entonces? La colelitiasis se va a manifestar a través de los cólicos biliares. Cólico es dolor, dolor abdominal. Biliar, dolor abdominal producido por la parte de la vesícula biliar. Todos podemos hacer en algún momento un cólico, ¿ya? Pero hay que hacer la diferencia de un cólico biliar. ¿Y cuándo se produce un cólico biliar? Un cólico biliar se produce cuando hay una obstrucción intermitente del conducto cístico, ojo, sin inflamación de la vesícula biliar, ¿ya? Cuando nosotros vemos esta obstrucción intermitente del conducto cístico sin inflamación de la vesícula biliar, hablamos de un cólico biliar. Pero, ¿qué es el cólico biliar? El cólico biliar es como dice acá, ¿no? Es el dolor en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho, como nosotros queramos, tipo cólico, que puede durar de 1 a 6 horas, que es producido posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, algo que no puse acá, pero que se los voy a mostrar al finalizar, que cede a los antiespasmódicos o analgésicos, o puede ceder espontáneamente. Además que no siempre va a ir acompañada de otros síntomas, pero puede acompañarse de náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, lo que es el cólico biliar es el dolor tipo cólico intenso en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho y en el epigastrio, que puede tener una duración de 1 a 6 horas, que es producida posterior a los alimentos colecistoquinéticos, a la ingesta de estos alimentos, y que ceda a los antiespasmódicos, ceda a los analgésicos o espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Me vino un cólico biliar, me quise colocar un Viadil y me pasó. Eso es un cólico biliar. Estos episodios pueden ser repetidos en las últimas semanas o meses. En el caso del examen físico con dolor leve, el cuadrante superior derecho, en cuadrante superior derecho normal. En el examen físico
puede haber un poco de dolor en el cuadrante superior derecho, pero el Murphy en un cólico biliar o en una colelitiasis normalmente es negativa, ¿ya? El laboratorio es normal u ocasionalmente discreta elevación de enzimas colestásicas. Entonces, a ver, en la parte de laboratorio, los laboratorios pueden ser normales, ¿ya? Jóvenes. Vamos a parar un segundo porque se va a cortar enseguida la transmisión.